Del Evangelio según San Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Bien, queridísimos hermanos, en este domingo la Iglesia, a conclusión de todo este ciclo que hemos celebrado, la Pascua del Señor, con el sello del Espíritu Santo en la solemnidad de Pentecostés, en este domingo nos da la gracia y la dicha de poder celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esta solemnidad que nos invita a poder ver la actuación de Dios en la historia, celebrar a Dios como Padre que nos envía a su Hijo al mundo, al Hijo como palabra del Padre que nos revela el misterio de la salvación, realizándola en su propia carne, y el Espíritu Santo, el sello, el sigilo en nuestro corazón de este Dios amor, el sigilo de nuestra fe, esa fe a la cual hemos sido iniciados, en la cual hemos sido bautizados en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta fe que nos lleva hasta el final de nuestra vida, cuando nuestra alma será encomendada al Dios Trinidad, ese Dios que se nos ha ido revelando en nuestra historia, ese Dios que hemos conocido su nombre, así como lo ha hecho Moisés, como escuchamos en la primera palabra de esta liturgia de hoy. Moisés conoce el nombre de Dios, ese Dios compasivo y misericordioso, ese Dios que va a ir con él, con su pueblo, ese Dios que va a vivir con aquel pueblo que se ha escogido, ha elegido para que manifestara al mundo y a las naciones la santidad del único y verdadero Dios. Por eso Moisés dice y exclama frente a este conocimiento del ser de Dios, porque conocer a Dios es conocer su ser, y nosotros lo hemos conocido a través de la misión del Hijo, cómo ha manifestado el ser del Padre a través del amor, entregándose totalmente hasta el último minuto, hasta el último segundo ahí en la cruz, perdonándonos, siendo compasivo con aquellos que le hemos crucificado, dando la vida totalmente, sin reserva, para cada uno de nosotros. Eso ya Moisés la había escuchado en el Sinaí, cuando Dios se había revelado, cuando había dicho: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad. Por eso Moisés, que conocía bien el corazón del hombre, que se conocía bien a sí mismo, sus miedos, sus temores, sus angustias, conocía la rebeldía de su pueblo, de ese pueblo que había experimentado ya en distintas ocasiones el actuar de Dios, había abierto el mar en dos partes, había hundido a sus enemigos, pero ese pueblo que se había también rebelado en otras y distintas ocasiones y momentos. Por eso Moisés dice: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros. Aunque ese es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Esa palabra se ha cumplido gracias al Verbo de Dios, a la palabra de Dios hecha carne, que ha sido enviada en este mundo no para condenarnos, sino para salvarnos, no para juzgarnos, sino para redimirnos. Esa palabra que nos ha revelado totalmente el amor, porque Dios es amor, y este amor quiere permanecer en nosotros y entre nosotros y acompañarnos en la vida de nuestra familia,
en la vida de nuestra comunidad, en la vida de las relaciones humanas. Por eso, San Pablo, en esa segunda palabra que se proclama hoy, nos invita a mantener un mismo sentir, un mismo pensamiento, mantener la comunión, saludarnos con el beso santo de la paz, es decir, mantener el Espíritu de Dios con nosotros. Por eso Moisés había exclamado, había dicho, vaya con nosotros. Y es verdad, Él está en medio de nosotros. Por eso celebramos esta solemnidad después de haber celebrado toda la Pascua, el sigilo del Espíritu Santo, después de haber experimentado cómo Dios actúa con prodigios. Y por eso este Evangelio nos invita a mantener la fe, a creer en su nombre, creer en su ser, creer en su misericordia, en su amor, porque solo quien conoce a Dios puede dar gloria a Dios. Solo quien conoce la presencia de Dios, solo quien ha experimentado que Dios ha bajado a través de su Hijo Jesucristo a nuestro infierno para sacarnos de la muerte, para perdonar nuestros pecados, para tener compasión de nosotros, para darnos el acceso a la vida eterna. Solo quien conoce a Dios puede dar gloria a Dios. Por eso en el Salmo repetiremos y repetimos en esta liturgia, a ti gloria y alabanza, a ti gloria y alabanza por los siglos. Así que, queridos hermanos, celebramos esta solemnidad no como algo lejos de nosotros, no como un Dios que está alejado de nosotros, sino como aquel que está en medio de nosotros, porque el nombre de Dios es amor y el nombre de la Trinidad es misión. Esa misión que el Hijo ha cumplido en medio de nosotros y con nosotros, con nuestra vida, esa misión también nos invita a realizarla a nosotros, porque la Iglesia está siempre en misión. La Iglesia, que es comunión de corazones, que somos todos distintos, pero todos tenemos un mismo espíritu, que mantenemos con el ceñidor de la paz, del perdón. Esa Iglesia tiene una misión, hacer presente el amor, es ser sacramento de salvación, así como lo ha definido el Concilio Vaticano II. Ser sacramento de salvación quiere decir implantar en este mundo el amor, porque Dios es amor. Entonces, si hay comunión entre nosotros, si hay perdón, si hay reconciliación, si tenemos esos mismos sentimientos de Cristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si entre nosotros nos animamos y estemos de buen ánimo, porque eso quiere Dios, que verdaderamente tengamos buen ánimo para transmitir a la gente, quizás a nuestros vecinos, a nuestros familiares que viven bajo el peso de la culpa, que viven bajo el peso de la desesperación, para transmitirle que ya ninguna condenación pesa sobre el hombre, porque quien cree en su nombre tiene vida eterna, como dice la carta a los Romanos. Ninguna deuda tenemos, ninguna condenación, nada nos podrá separar del amor, nada nos podrá separar de esta comunión trinitaria, esa comunión del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, esa comunión que nos ha sido revelada por esta palabra de Dios, por esta palabra del Padre, y que ha sido sellada en nuestro corazón con el Espíritu Santo, con la certeza del amor de Dios, por el cual podemos gritar Abba, Padre, por el cual podemos vivir no en el temor, sino en la entrega, en el amor, y no por nuestras fuerzas, solo porque Dios habita en medio de nosotros. Dios va con nosotros y Dios nos precede, nos acompaña y hace cosas increíbles, cosas que superan nuestras fuerzas, cosas que nadie puede realizar sino solo Dios. Así que démosle a Él la gloria, vivamos este domingo con alegría, sintiéndonos en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y dándole gloria y alabanza para siempre a Él.